Vamos a ver la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de datos dados. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Es decir, por ejemplo, el número de goles que mete un jugador, el número de manzanas que tengo, el número de naranjas que tengo, el número de peras que tengo, el número de lápices azules que tengo, el número de lápices rojos que tengo. La suma de la frecuencia absoluta es igual al número total, es decir, sería el número total de elementos que tengo, el número total de lápices que tengo, es decir, de lápices azules, rojos, amarillos, el número total de lápices, el número total de frutas que tengo, entre peras, manzanas, naranjas, etc. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, es decir, el número de peras que tengo entre el número total de frutas que hay, el número de colores azules que tengo entre el número total de lápices que hay. La suma de frecuencia relativa es igual a 1, porque la frecuencia relativa siempre va a ser un número decimal. Todos estos datos siempre se tienen que poner en una tabla de frecuencia. Pero para verlo mejor vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos un caso en el que el jugador está contando los goles que meten los distintos jugadores. Salcedo quiere conseguir el trofeo Pichichi, que se entrega al máximo goleador de la liga. Para ver cómo va, ha anotado en una tabla qué jugadores ha marcado los goles conseguidos hasta ahora. Vale. Por un lado tenemos la frecuencia absoluta, en el cual se anotan los goles que ha metido cada jugador. Rico 24, Keko 18, Misiesta 12, Salcedo 6. Y el total de los datos, es decir, todos los que han metido han sido 60. En total han metido 60 goles, ¿vale? Ahora bien, aquí tenemos la frecuencia relativa, ¿vale? En el cual tenemos los datos, aquí, la frecuencia absoluta dividida entre los datos total, y me da un número decimal. Frecuencia absoluta entre total de datos, y me da un número decimal. Frecuencia absoluta entre total de datos, y me da un número decimal. Estos datos, que es la frecuencia relativa, si yo los sumo, siempre me va a dar 1, que era algo que decíamos antes. ¿Cómo construimos nosotros nuestra propia tabla de frecuencia? Para poder escribir nuestra tabla de frecuencia, lo primero que tenemos que hacer es hacer la tabla. Absoluta, relativa. Vale. En el colegio se han hecho bocadillos para el Día de la Paz. La clase de primero y segundo anotó segundo y primero y segundo ha hecho 12. La clase de tercero ha hecho 8. La clase de cuarto 16. Y la de quinto y sexto ha hecho 24. Esto es datos absolutos. ¿Cuál es el total? Pues es la suma de todos los datos, que me da 60. Datos total. Ahora bien, relativo. ¿Cómo calculo relativo? Pues 12 dividido entre 60. Y es igual a 12 dividido entre 60, 0,2. En este otro caso, en el tercero, la relativa de tercero será 8 dividido entre 60, 8 dividido entre 60, 0,13. En el caso de cuarto, serían 16 dividido entre 60 y es igual a 0,26. Y por último, la de quinto y sexto sería 24 dividido entre 60 y me da 0,4. Si yo sumo todas las relativas, me va a dar 1. Esto es una tabla de frecuencia en el cual hemos puesto nuestra absoluta y nuestra relativa.